Muy buenos días. Soy Rubén Darío Ábalos Flores y os quiero saludar por el Día del Libro. Sé que llevo un día de retraso, pero como los libros son algo que yo considero tan importante y tan valioso, quería saludar igualmente. Y es que yo considero que, además del perro, el libro es el mejor amigo del hombre, porque los libros te enseñan, te esperan, son amigos que siempre están ahí para ti, te diviertes con ellos, los puedes leer 1000 veces y no tienen una batería que dice estoy cansado de estar contigo, tengo que apagarme, como un ordenador o un celular o algo así. Y entonces los libros siempre están ahí, no es un amigo que dice estoy aburrido de estar contigo. Tú los puedes leer muchísimas veces, te enseñan cosas, viajas a otros mundos, vives otras vidas, hace volar tu imaginación y además es algo productivo que aumenta tu inteligencia y tu vocabulario. Por ello, a mí me gustan tanto los libros que incluso he escrito 2 libros de cuentos. Uno que se titula Encuentros con Rubén y otro que se titula Sensación de Pureza. No sé si ya los conoceréis, pero son libros de cuentos variados que he escrito basándome en mis propias experiencias o en otros libros que he leído, o simplemente ideo una personalidad, una historia, una aventura y un mundo que ¡pim!, se me prende una idea en la cabeza y la página me grita Rubén, escríbeme con un mundo de fantasía, o Rubén, escríbeme con un mundo más realista, Rubén, escríbeme con animales antropomórficos, o Rubén, escríbeme con animales normales, Rubén, ayúdame a vivir aventuras extraterrestres, o Rubén, hazme vivir aventuras con hombres. Y así, sobre los más diversos temas. Tu página web. Y además tengo una página web que es www.rubenavalos.com, donde pueden ver todos mis avances, mis nuevos proyectos, los nuevos libros que he publicado, los nuevos cuentos que he escrito y pueden saber más sobre mi historia. Bueno, os mando un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia de Red Guaraní y muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado.